La curación de las enfermedades mediante el poder del pensamiento. Prólogo. El Instituto de Ciencia Mental, Armonía, inicia con la traducción de la presente obra, su misión divulgadora de los principios que sustenta. La señora Kate Atkinson Boume, residente en Washington, D.C., quien se dedica a la curación por medio de la ciencia mental, ha escrito este libro en base a sus propias experiencias con este método de curación. También, es editora de la revista mensual, El Centro Irradiante, y autora de otras varias obras consagradas a este género de estudios. Nuestro propósito al reproducir en este país la obra de la señora Kate Atkinson Boume, es al mismo tiempo humanitario y altruista. Es humanitario, porque inviste necesariamente ese carácter todo esfuerzo, toda propaganda, toda disciplina, que tienda al alivio de las dolencias o sufrimientos de la estirpe humana. Es altruista, por cuanto, al emprender esta tarea, no se persigue fin utilitario alguno, y sí se propende a que toda persona, aun de mediana cultura, al recorrer sus páginas, reciba una especie de iniciación en los interesantes misterios de la ciencia mental, y pueda, antes de mucho, por poca diligencia, entusiasmo y atención que consagre a estos estudios, quedar habilitada para profundizarlos en forma tendiente al mayor bienestar y alivio de sus semejantes. Una necesaria observación hemos de hacer, saliendo al encuentro de quienes pudieran imaginar que este género de estudios se halla en pugna con los actuales sistemas terapéuticos existentes, o los desestima. Consagrado el sistema nuestro a una medicación a la vez científica, racional e higiénica, que reconoce como base primordial el aprovechamiento, la utilización y aún la magnificación de las fuerzas vitales del individuo, para el restablecimiento de los desequilibrios producidos por la enfermedad. Su misión no puede ser de rivalidad contra los sistemas ya establecidos, sino de cooperación humanitaria, dentro de los rumbos que se ha fijado y de ciertas normas de reconstitución psíquica y fisiológica. Creemos inoficioso entrar en ulteriores detalles con respecto a estos rumbos, a estas normas y al sistema en general que constituye el fundamento de dichos estudios. En las páginas que siguen a este prólogo encontrará el lector plenamente satisfechos los deseos que al respecto pudiera abrigar. W.M. Lección 1. Demos por sentado que no sabéis nada acerca de la curación de las enfermedades por medio de la ciencia mental, y que habéis venido a preguntarme qué curación es esa, y cómo se efectúa, pues no comprendéis cómo el pensamiento de una persona pueda tener efecto en el cuerpo de otra, si bien estáis dispuestos a admitir que vuestro pensamiento tiene influencia sobre vuestro propio cuerpo. Vosotros no discutís esto. Sabéis que vuestra mano se mueve en obediencia a vuestro pensamiento y que de igual modo obran los demás miembros de vuestro cuerpo. Como esto os ha sucedido siempre y estáis tan habituados a ello, os parece el hecho más sencillo, pero en realidad es un procedimiento muy complejo y misterioso, que, aunque lo reconozcamos, no nos lo podemos explicar. En efecto, ¿cómo es que el pensamiento puede influir sobre los nervios y músculos de nuestro cuerpo y producir el movimiento? ¿Quién pudo ver jamás cómo el pensamiento así obraba sobre los nervios y los músculos? Hasta hoy a nadie le ha sido dado el poder explicar este misterio, el que, sin embargo, aceptamos como un hecho. Hacemos esto porque así nos lo han enseñado los fisiólogos. Yo creo que no, esto lo sabemos por nuestra propia experiencia interior. Por ejemplo, veo un libro sobre la mesa, y pienso que me agradaría examinarlo. Yo estoy consciente de ese pensamiento, y enseguida, pienso que voy a tomarlo, y también tengo conciencia de ese pensamiento. Después, tomo el libro, y sé, o estoy consciente, que viene a ser lo mismo, de que el tomar este libro es el resultado de mi primer pensamiento, el deseo de ver el libro y de mi pensamiento segundo, que lo veré o examinaré. Sé que mi pensamiento en cierto modo ha hecho que mi mano se dirija hacia la mesa y que mis dedos tomen el libro y lo atraigan hacia mí.
Centenares de nervios y de músculos han sido puestos en acción y sin embargo no sé cómo ello se ha llevado a cabo fisiológicamente. Pueden haberme explicado cómo los músculos se contraen y se extienden, y hasta pueden hacerme ver cómo toda la red de nervios y de músculos del cuerpo se halla gobernada por el pensamiento, pero esto no implica el ver cómo se efectúa esto. Parecería, entonces, que esto hubiera de seguir siendo un misterio. Pero, ¿es esta una razón para negarlo? De ninguna manera. No sé de nadie que desconozca que el pensamiento gobierna al cuerpo, esto es, que su pensamiento gobierna a su propio cuerpo. Doy entonces por sentado el que reconocéis esto, pero cuando os pido que deis un paso más y aceptéis el hecho de que el pensamiento puede obrar sobre vuestro cuerpo, no me sorprende que mováis con incredulidad la cabeza y me digáis que ello no puede ser. Pero, supongamos que os señale 100 casos en que ello ha sido. Otra vez movéis la cabeza y decís, coincidencia. Bien, yo estoy decidida a convenceros, si es posible. ¿Cómo procederé? Quiero probaros que existe en la Tierra un poder curativo más admirable que el concedido hasta hoy a las drogas u otros agentes terapéuticos. Todas las drogas o agentes curativos no han podido dar salud perfecta, y por eso este nuevo poder está llamando hoy a las puertas del mundo entero. Ha hecho más aún, ha entrado ya, pero no ha sido bien acogido por todos y ha sido rechazado por aquellos que más lo necesitaban, rechazado porque no han podido comprender, desde un punto de vista científico, cómo la fuerza del pensamiento puede dar los resultados curativos que para ella a justo título se reclaman. Yo recuerdo muy bien cuánto me costó convencerme, en las primeras curaciones que hice, de que ellas fueran realizadas por virtud de mi pensamiento. Me parecía aquello algo tan etéreo, tan impalpable. No podía imaginar que mi pensamiento emprendiera esa misión curativa, y solo cuando ya veía el trabajo realizado tenía con él la comprobación de tal hecho. Aún entonces me sentía inclinada a pensar que era una simple coincidencia el que mejorara el enfermo cuando principiaba yo el tratamiento. Solo después de muchas curaciones vine a desechar la idea de que el enfermo sanaba por mera casualidad. Finalmente, las coincidencias llegaron a ser tan numerosas que parecían constituir una verdadera ley puesta en acción, hasta que por último llegué a convencerme de que era en realidad mi pensamiento el que efectuaba las curaciones. Mi fe en la transmisión del pensamiento de una persona a otra, veíase a menudo confirmada por medio de un sencillo experimento. Tal vez vosotros lo hayáis hecho y en caso contrario, os aconsejo que lo intentéis, porque es muy concluyente. Reunid a unos cuantos amigos, vendad la vista a uno de ellos y colocadle en el medio de la pieza, después de haberle mostrado una llave u otro objeto que deseéis que encuentre. Tomaos de las manos y rodead a esta persona pensando al mismo tiempo en la llave y en el sitio en que ha sido colocada. Al cabo de pocos momentos la persona que tiene la vista vendada se dirigirá, con paso lento e inseguro, hacia el sitio donde está la llave y por último la encontrará. He aquí la sensación del que tiene la vista vendada, tal como yo la experimenté. Al principio sentí un verdadero vacío en mi mente, todo pensamiento parecía haberse desvanecido. Luego, al cabo de unos pocos segundos me sentí como empujada por manos invisibles en cierta dirección. Tan violenta era la inclinación de mi cuerpo en esa dirección, que me habría caído si no adelanto un pie para sostenerme. Después, otro impulso y otro paso adelante, hasta que gradualmente fui acercándome a la silla donde había sido puesta la llave. Cuando llegué hasta dicha silla, en lugar de volverme o de caminar alrededor de ella, como podría haberlo hecho, todo mi cuerpo se descoyuntó, me incliné sobre la silla con los brazos caídos mecánicamente, hasta que una de mis manos tocó la llave. En otra ocasión la llave estaba colgada en la pared y al llegar yo a esta, sentí deseo de estirar el brazo, lo hice, y tomé la llave que colgaba de un clavo. Ahora bien, si la mente de las demás personas se hubiera puesto en contacto con mi mente,
Yo habría tenido una idea precisa acerca de la posición de la llave y probablemente habría pensado, la llave está sobre la silla, o bien, la llave está colgada en la pared, pero yo no tuve esa idea precisa. Aquel parecía ser más bien una especie de movimiento ciego, instintivo, del cual no me daba cuenta y me sentía impelida a moverme sin saber por qué. Por lo tanto, parecía como si el pensamiento de los demás hubiera obrado directamente sobre mi cuerpo, sin pasar por intermedio de mi mente. Si efectivamente dicho pensamiento hubiera obrado sobre ella, habría quedado confirmado el hecho de la transmisión del pensamiento. La posición de la llave habría sido transmitida a mi mente sin la palabra hablada y el pensamiento mismo debiera haber sido transmitido directamente, sin el acostumbrado medio del lenguaje. La ley de la telepatía, o transmisión del pensamiento, se halla en el tiempo presente aceptada por todos los hombres de ciencia del mundo entero. Pero quiero suponer que no sabéis eso, y que el tema es enteramente nuevo para vosotros, y en este caso tenéis a mano un experimento muy fácil de hacer. Probadlo y saldréis de dudas, pues la experiencia personal está más cerca de la convicción, o mejor dicho, la convicción no va nunca sin la experiencia personal. Hay en París un hospital llamado La Salpêtrière, que es uno de los más grandes y antiguos allí establecidos, y ocupa una extensión de 45 manzanas. En este hospital casi todos los enfermos son curados por el poder del pensamiento, aunque los doctores de allí no llaman a esto curación mental, sino sugestión hipnótica, pero el agente es siempre la misma fuerza mental. Hacen allí algunas cosas originales, que apenas serían creíbles, si no fuera que la reputación de sus médicos y el prestigio del hospital justifica estas aseveraciones. Ahora bien, la sugestión hipnótica se diferencia de la curación mental en varios respectos, uno de los cuales voy a mencionar. En la sugestión hipnótica se cree necesario poner al paciente en un estado peculiar de sueño, llamado hipnosis, mientras que, en la curación por medio del pensamiento, no juzgamos esencial ese requisito, pues lo consideramos un estado anormal o antinatural y por lo tanto tratamos de evitarlo en lo posible. Pero, permitidme deciros lo que se hace con aquellos pacientes en estado hipnótico. Se les pone una gota de agua fría sobre la piel, diciéndoseles que es aceite hirviendo, y a los pocos momentos esta gota de agua ha formado una ampolla. Ahora, ¿cómo creéis que se hace esto? Es un misterio, ¿verdad? Pero como ha sido hecho por doctores afamados y en un hospital acreditado, no lo podéis dudar. También los doctores toman una mosca de Milán, y la dividen en 3 partes, colocando la primera sobre el brazo derecho de un paciente, la segunda sobre el izquierdo, y la tercera en el brazo de una persona no hipnotizada. Hecho esto, el doctor dice que el primer pedazo no producirá ampolla y no dice nada respecto del segundo y tercero, siendo el resultado, que en el brazo derecho no se produce la ampolla. Ellos llaman a esto sugestión negativa, lo cual quiere decir, que el poder de formar ampollas, ha sido quitado del primer pedazo de la mosca, lo que no ha sucedido con el segundo ni con el tercero. Digo que el poder de formar ampollas ha sido quitado al primer pedazo, pero tal vez será más correcto decir que la piel del paciente ha sido hecha positiva contra ese pedazo. La mosca de Milán se hace negativa a la piel del paciente, sin producir efecto en ella, aunque es un vejigatorio muy bueno y poderoso según ha podido verse por los efectos que han producido los pedazos segundo y tercero. ¿Qué poder más admirable este, capaz de convertir una gota de agua pura en un irritante violento, y de hacer de un cáustico tan poderoso algo tan inofensivo como una estampilla de correos? Podría mencionar muchos otros experimentos curiosos que se hacen, no solo en la Salpêtrière, sino también en otros hospitales y por muchos médicos en sus clínicas privadas. El Dr. Charcot, cuya prominente situación médica nadie puede poner en duda, empleaba mucho la sugestión hipnótica con preferencia a las drogas, y lo mismo hacen otros muchos doctores de los más distinguidos de la época presente.
Voy a reproducir ahora el siguiente editorial del Sumario Médico, de Filadelfia. Un escritor popular ha dicho que la sugestión es el poder motor en el tratamiento de las enfermedades. Los médicos más experimentados emplean la sugestión continuamente con provecho para sus enfermos. Igual cosa hacen los parientes y amigos de estos, cuando a su cabecera les aseguran que tienen mejor semblante y que pronto mejorarán. Una palabra de consuelo, una sonrisa de aliento, les inspira confianza y esto también es sugestión. Los anillos para el reumatismo, la curación magnética y la curación divina, tienen su base en la sugestión. Los dolores, el insomnio, la neuralgia, el reumatismo, el dolor de cabeza, etc., ceden a menudo a la sugestión. Si el médico, junto con la habilidad para dar el diagnóstico, posee la aptitud de aliviar algunas enfermedades tales como dolores de cabeza, lumbago, ciática, los tormentos del reumatismo articular, etc., sin la ayuda de calmantes de alquitrán o narcóticos, entonces el deber le impone la obligación de hacer uso de la mencionada aptitud. Esto nos demuestra la tendencia de los más avanzados y liberales miembros de la profesión médica, y por mi parte no me siento inclinada al antagonismo con ninguno de los que ejercen la mencionada profesión. ¿Qué importa si algunos médicos ignorantes se oponen al nuevo movimiento? Ellos no van a la vanguardia, son los otros, los estudiosos, los progresistas, quienes guían, los demás habrán de seguir sus pasos. Tengo en la lista de mis suscriptores a muchos médicos, quienes me escriben pidiéndome instrucciones, otros me envían sus enfermos para que los atienda, y aún hay algunos que siguen mi tratamiento, que reconocen la ineficacia de las drogas y me piden algo mejor. Un médico de Nueva York ha solicitado entrar en sociedad conmigo, y si se supiera bien la verdad de las cosas, se vería que los médicos no son tan contrarios a este sistema curativo, como vulgarmente se cree. El mundo sigue adelantando y ningún conservantismo puede detenerlo en su progreso. Un sistema cede su lugar a otro, ha aparecido distintas escuelas de medicina, las que han tenido su época, para desaparecer enseguida. La ciencia mental está ahora aquí en todo su apogeo, y cuando éste haya pasado, ella dejará su lugar a algo más avanzado, pero esto no es asunto nuestro. Mientras tengamos en nuestras manos algún poder para hacer el bien, es mejor que hagamos uso de él, sin buscar vagamente lo que haya de seguir. Cuando la curación por medio del mentalismo esté en decadencia, ya tendremos tiempo de buscar algo mejor, y no está en decadencia, sino que camina valientemente hacia el cenit. Cuando comprendáis que una gota de agua, al ser usada bajo sugestión hipnótica, puede formar una ampolla, podéis dudar del poder del pensamiento sobre las secreciones del cuerpo. Más aún, la gota de agua ni siquiera es necesaria para el experimento, porque el pensamiento solo basta para producir la ampolla, y así lo ha hecho 1000 veces. Por otra parte, el pensamiento solo basta para impedir que se forme la ampolla y esto también se ha hecho. El profesor William James, de la Universidad de Harvard, dice que la tumefacción puede ser producida por el pensamiento en cualquier parte del cuerpo. Aplicando este mismo principio en manera opuesta, puede hacerse desaparecer un tumor. El Dr. Elmer Gates ha demostrado que la corriente circulatoria puede ser enviada a voluntad de un punto del cuerpo al otro por el solo influjo del pensamiento y esto él os lo prueba sin lugar a dudas. Otros hombres de ciencia han hecho declaraciones tan sorprendentes como estas. No podemos mover la cabeza eternamente, ni dudar de todo y de todos. De ordinario se aceptan muchas cosas, por el testimonio de los químicos, astrónomos y naturalistas, y las pruebas a favor del poder del pensamiento en la curación de las enfermedades son igualmente convincentes, pues nadie que investigue el asunto a fondo puede conservar duda alguna. Creo que tal vez el mayor obstáculo con que tropezamos para creer que el pensamiento pueda pasar de una mente a otra, es porque parece no hubiera un agente material comunicante ni vehículo alguno de transmisión. Pero esto no es así,
pues existe una materia sutilísima en forma de éter, por medio de la cual se transmite el pensamiento. Hay cosas que no pueden sernos reveladas por el simple intermedio de nuestros sentidos, aun cuando positivamente existan, y esta es una de ellas. La electricidad existe en todo cuanto nos rodea, pero no nos damos cuenta del hecho, y hubo tiempo en que nos habría parecido imposible pudiera habérsela utilizado en tantas formas como al presente. Si Edison vive lo bastante, nos enseñará a encontrarla y a servirnos de ella, sin necesidad de grandes instalaciones, ni de pesadas maquinarias. Desde luego está descubriendo la manera de producir electricidad directamente del carbón, para que así hagamos correr nuestros automóviles, alumbremos nuestras casas y dispongamos en cualquier forma de la electricidad sin necesidad de máquinas ni dinamos. J. Adelanto. Pero esto nos está probando cómo el mundo progresa en el empleo de agentes más y más sutiles. ¿Quién hubiera podido pensar que estuviéramos hoy telegrafiando sin hilos? Confieso que para mí es todavía una maravilla el considerar que colocando un transmisor en Washington y un receptor en Boston, se pueda enviar sin alambre un telegrama de un punto al otro, sin que se pierda en el camino. Pero llega, y lo mismo sucede con el pensamiento cuando lo envía un médico que esté en Washington a un paciente que se halle en Boston. El médico es el transmisor, y el enfermo el receptor, yendo el mensaje directa y fielmente del uno al otro. Pero no solo esta distancia recorre el pensamiento, sino que puede ir de Washington a Inglaterra, a Finlandia, a Sudáfrica, o a cualquiera otra parte en que se encuentre el enfermo. Puede una carta demorar algunas semanas en llegar a aquellos lugares, pero el pensamiento va en un instante, como una chispa eléctrica. Hemos descubierto un poder eléctrico mental y vivimos en un siglo de electricidad, en el cual están por verse aún más y más grandes maravillas. En otra lección diré algo, de cómo el pensamiento gobierna las actividades involuntarias del cuerpo, los latidos del corazón, la circulación de la sangre, la digestión, etc. Mientras tanto, meditad en lo que os he dicho acerca del gran poder del pensamiento, y entonces os iréis preparando para admitir que haya siquiera la probabilidad de su transmisión de una mente a otra mente. Una vez que admitáis eso, ya no os parecerá ni ridículo, ni improbable el que pueda curar las enfermedades. Si creéis que el pensamiento es una fuerza que actúa sobre el cuerpo y también creéis que puede ser transmitido de una mente a otra o de una mente a otro cuerpo, ya entonces me parece que no hay sino un paso para que también creáis que pueda, ora sea producir, ora curar las enfermedades. ¿Habéis notado que el pensamiento colérico de otra persona puede enfermaros, aun cuando no se haya cruzado ni una palabra? Esto demuestra claramente cómo el pensamiento puede producir enfermedades, así como hay otra clase de pensamiento, que puede restablecer la salud. De ella os hablaré más adelante. Lección 2. El pensamiento es una fuerza silenciosa que puede obrar sin el intermedio de la palabra hablada o escrita. El pensamiento de una mente puede actuar sobre el cuerpo de otra persona, ya sea para bien o para mal, puede sanar a esa persona o la puede enfermar. Puesto que existe semejante poder, bueno es saber algo acerca de él y de cómo debemos usarlo. Este conocimiento está a la disposición de quien lo quiera alcanzar, y vale tanto el investigarlo que me siento inclinada a decir que es lo único necesario que debemos desear sobre todas las cosas. Si quisieras hacer correr una locomotora, lo primero que haríais sería iniciarte en el conocimiento de todas sus partes, aprenderíais su mecanismo y su modo de funcionar, pues de otra manera seríais un maquinista muy incompetente y correríais el riesgo de un accidente en el primer viaje. Y estos accidentes se sucederían hasta que supieras más acerca de la máquina y su función. Ahora bien, esto es precisamente lo que hemos estado haciendo, intentando hacer correr una máquina humana de la cual no sabemos casi nada, y en consecuencia, hemos tenido nuestros accidentes, los que llamamos enfermedades, y nuestras máquinas han estado en compostura la mayor parte del tiempo.
Por supuesto que el mecanismo de la máquina humana es mucho más complicado y difícil de entender que el de la máquina de hierro, pero también es posible aprender todo lo que sea necesario para saber tenerla, bajo nuestro completo dominio. Esto, por supuesto, requiere tiempo, atención y perseverancia, los cuales nunca estarán mejor empleados y al consagrárselos no podríamos hacer cosa mejor. ¿Hay algún otro estudio con el cual se le pueda comparar? Afirmo que no. En verdad, este debe ser el primero de todos los estudios, pues sin salud, sin tranquilidad de ánimo, y sin la aptitud de dominar las circunstancias, que podemos llevar a cabo en cualquier asunto. Saber concentrar nuestros poderes y consagrarlos plenamente a la vocación que hayamos elegido, es hacer de nuestro trabajo un goce y no una penosa labor. Estamos en situación análoga a la del hombre que quisiera hacer correr una máquina sin tener el suficiente conocimiento. Él necesita hacer antes repetidos ensayos, y nosotros también. Él tiene que buscar la fuerza motriz, nosotros también y, además, aprender a usarla y saber dirigirla. Él tiene que adquirir la capacidad de aumentar esta fuerza motriz, e igual cosa debemos hacer nosotros. Pero aquí termina la analogía, pues el poder de esa máquina tiene sus límites, mientras que el de la nuestra no los tiene. Vi una vez a un niñito, débil y delgado, que durante una semana entera había estado sin alimentos, realizar una hazaña, que habría hecho avergonzarse a un Sandow. Había sido hipnotizado en una sala de espectáculos y se le había tenido bajo la más estricta vigilancia durante los 7 días de su ayuno. Al cabo de este tiempo se le colocó sobre una silla y 6 fornidos policiales le sujetaron en ella fuertemente. A una señal del hipnotizador, la frágil criatura se levantó y arrojó lejos de sí a estos hombres fornidos, cual si fueran insectos que se hubieran posado sobre ella. Y bien, ¿de dónde le vino esa fuerza? Por cierto, que no de su débil musculatura. He presenciado muchos espectáculos de esta clase, los que me han llevado a la convicción de que en nuestro ser interno hay un gran depósito de fuerza, a la que tenemos acceso por medio de la mente y la cual podemos extraer por un esfuerzo de la voluntad, vaciándola, por decirlo así, sobre nuestros débiles músculos y fortificándolos en un instante. Una vez, ante la Sociedad de Investigaciones Psicológicas en Boston, vi a 2 individuos hipnotizados, que personificaban a Bill Nye y a un orador político. El hipnotizador sugestionó al primero diciéndole que era Bill Nye, al otro le dijo que estaba en la tribuna, haciendo uso de la palabra en interés de su candidato. El supuesto Bill Nye estuvo irresistiblemente divertido, su palabra fácil y elocuente se deslizó como la corriente ininterrumpida de un río hasta el fin de su largo discurso. El otro no lució menos en su papel, y lo que a mí me sorprendió más, fue el hecho de que ambos se demostraran tan excelentes oradores, pues el operador les insinuó apenas una ligera sugestión a cada uno para que la llevaran a efecto. Si el hipnotizador le hubiera sugerido al uno o al otro su discurso, palabra por palabra, habría necesitado ser él mismo un orador eximio, y a mayor abundamiento, el sugerir simultáneamente 2 piezas de oratoria semejantes hubiera patentizado una habilidad con mucho superior a la que me imagino pudiera él poseer. Entonces, ¿cuál era la alternativa? Cada uno de esos oradores debe haber ido a buscar, y encontrado dentro de sí mismos, la fuente de la inspiración. De alguna manera inexplicable, la sugestión insinuada al primero, de que él era Bill Nye, debe de haberle puesto en contacto con la corriente de pensamientos de dicho personaje, en tanto que la sugestión insinuada al otro debe de haberle puesto en contacto con la corriente correspondiente. Estos ejemplos, y muchos otros de igual naturaleza, me han hecho pensar que existe en nuestro ser interno un manantial inagotable, dentro del cual se contiene todo lo que nos es posible exteriorizar, ya sea en fuerza, vitalidad, salud, armonía, belleza, etc., en fin, todo lo que pudiéramos imaginar o quisiéramos ser. Para ello nos basta ponernos en la debida actitud mental y extraer de allí todo lo que necesitemos.
Tomemos por ejemplo la locomotora, ahí está inmóvil en la línea, esperando el contacto de la mano del maquinista. Él abre la válvula, y la máquina se desliza veloz, convertida en algo con vida y poder. ¿Es este un milagro? No, es una cosa muy corriente, y sin embargo es un asunto que está sujeto a leyes, un asunto de precisión científica y de la mayor importancia para nosotros, pues el poder o la vida que pone en movimiento nuestros cuerpos es generado en nosotros de manera exactamente igual que en la máquina. Solamente necesitamos aprender a hacerlo. Por muy complicada que sea la maquinaria humana, no es tan difícil de entenderla y gobernarla como se cree. Si tuvieras que manejar una locomotora, te economizaríais mucho trabajo y tiempo aceptando sin vacilar las instrucciones que te diera un maquinista experimentado, no os pondríais a discutir con él sobre eso, sino que os apresuraríais a hacer lo que él os indicara. Él es capaz de manejar la máquina y de hacerlo satisfactoriamente, por lo tanto, es una persona competente a quien podéis consultar desde el principio. Después de un tiempo podréis tal vez perfeccionar su sistema y dar más ligereza a la máquina, pero por el momento sois incapaces de hacerlo y al intentarlo podríais causar una catástrofe. Poned en práctica sus indicaciones primero y después de algún tiempo lograréis llevar a cabo las vuestras. Por la misma razón os pido que aceptéis mis indicaciones y obréis conforme a ellas, pues me han servido mucho en el manejo de mi locomotora y sé que también a vosotros han de seros útiles. ¿Acaso necesitaréis algo adecuado para el arreglo particular de vuestra maquinaria, a fin de obtener de ella el mejor aprovechamiento posible? Pero eso vendrá después, fácil y naturalmente, como resultado de vuestro pensamiento y de vuestra experiencia personal. Las locomotoras humanas, aun cuando difieren mucho en los detalles, están regidas todas por el mismo principio general y es ese principio el que os estoy dando, el detalle es cuestión de vuestro propio esfuerzo. Los maquinistas de los ferrocarriles hacen uso del agua para producir vapor, en esto están todos de acuerdo, pues no hay quienes empleen, por ejemplo, el vinagre o la miel, todos emplean el agua. ¿Por qué? Porque es lo mejor para ese objeto, y porque para ello no sirven ni el vinagre ni la miel. Pero si tratáis de discutir el punto con un maquinista y le preguntáis por qué esos líquidos no son tan buenos como el agua, él con una mirada os dirá que os considera un tonto o os contestará bruscamente, haced la prueba y veréis. El maquinista es hombre práctico, tiene buen sentido. No pierde su tiempo discutiendo lo que no sabe, como lo hacemos nosotros, sino que va directamente hacia un fin determinado y llega hasta donde se ha propuesto. Vemos, pues, que el uso del agua en la locomotora obedece a un principio general, algo que no se discute, sino que es de práctica corriente. Lo mismo ocurre con el principio general que os voy a señalar y que os pido aceptéis. Para manejar la locomotora humana debéis, por decirlo así, abrir la llave a cierta corriente de pensamiento y esa corriente estará entonces, como está siempre, a vuestra disposición. Cuando oigo decir a algunas personas que no pueden gobernar su pensamiento, sé que no es así, sé que no han tenido constancia o que no han sabido tomar el verdadero rumbo. Deseo también deciros otra cosa, y espero la aceptéis mientras tanto, hasta que podáis comprobarla personalmente, y es, que lo único que podrá serviros bien en vuestra locomotora es el agua de la verdad divina, o sea, el pensamiento verdadero. Para seguir con nuestra comparación, supongamos que dais salida a corrientes de pensamiento que corresponden al vinagre o a la miel, pero esto solo os produciría moho o atascamiento en vez de fuerza motriz. Hay dentro de vosotros dos pensamientos respecto a vosotros mismos, un pensamiento verdadero y el otro falso. Este último no es nada más que una ilusión y, sin embargo, mientras está en vuestra mente, os parece real, y actuáis conforme a él. Creéis que sois débil y obráis de acuerdo con esta idea, pero en realidad tenéis tanta fuerza como el niño hipnotizado que arrojó lejos de sí a 6 policiales fornidos. ¿Cómo lo hizo?
de la manera más sencilla, en el instante de la ocurrencia, tuvo la revelación plena de su verdadera fuerza. A menudo habréis oído este axioma: así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Esto se aplica al caso presente. Ese niño se creyó fuerte y, en consecuencia, lo fue. Este mismo principio se aplica a las enfermedades, cualquiera que sea su especie. Podéis tener alguna molestia interna y pensar que es cáncer. Si lo pensáis con la suficiente energía, se os convertirá en cáncer. Por la inversa, podéis estar sufriendo actualmente de cáncer y si os hacen pensar hasta convenceros de que no lo tenéis, el cáncer desaparecerá. Pero, ¿cómo se os podrá convencer de que no tenéis cáncer cuando existe en realidad? Ah, pero, es que realmente lo tenéis. Esa es la cuestión, pues todo depende de lo que creáis respecto a cuál es vuestro verdadero yo. Si creéis que vuestro cuerpo físico sois vos, entonces no cabe duda alguna de que sufrís de cáncer. No lo negaré. Pero, lo que sí niego es que seáis vuestro cuerpo físico, y en cambio declaro que sois una entidad espiritual e inmortal sin principio ni fin, y que tiene el poder de revestirse de muchas distintas envolturas carnales a las que llamaréis cuerpo. Nadie sabe dentro de cuántas de estas envolturas habéis estado ya, ni dentro de cuántas podréis estar en tiempos venideros. La que tenéis en la actualidad está cambiando continuamente y si ahora tiene un cáncer, no hay razón para que lo tenga dentro de 3 meses. El tiempo necesario depende del dominio que tengáis sobre vuestro cuerpo. Ahora, fijaos bien en esto, cuando digo, el dominio que tenéis sobre vuestro cuerpo, ¿no os suena esto como si fueras algo más elevado y superior a vuestro cuerpo? Si así no fuera, ¿cómo podríais gobernarlo? Mientras penséis que vosotros sois el cuerpo o que vuestros cuerpos sois vosotros mismos, no podréis pretender superioridad alguna sobre ninguno de sus estados o actividades, ni ser capaces de tenerlo bajo vuestro dominio. Cuando afirmáis que no sufrís de cáncer estáis hablando la verdad, porque el ego o el yo, que sois vosotros, no puede tener cáncer ni ningún defecto o enfermedad. Mientras más profundicéis esta verdad, más positivo se hará vuestro pensamiento porque comprenderéis que sois en verdad el ser real y ya no estáis sujetos a la ilusión. La mente en su forma positiva está ahora pensando la verdad divina, enardecida por la divina energía y puede sanar vuestro cuerpo. Y lo que es verdad con respecto a la curación de las enfermedades del cuerpo, lo es también con respecto a la curación de las enfermedades morales, pues destierra de la mente las angustias, inquietudes, penas, cansancios, desilusiones y demás males. Aunque dentro de mí misma siento que al yo o ser real no le alcanzan ni le afectan ninguna de estas cosas, me es difícil hacer que otros comprendan con claridad mi pensamiento. En el preciso instante en que discurría la mejor manera de expresarlo, llegó a mi manos la revista El Humanitario. En ella encontré el artículo siguiente de M. E. Carter, el que a mi juicio aclara más mi idea. Hace algunos años, cuando me encontraba en Greenacre, Egypt, EUDA, vi un cuadro que me hizo profunda impresión. Había sido pintado por una joven idealista, de 19 años y representaba una hermosa cabeza, cuya fisonomía era perfecta en forma y color, pero en los grandes ojos oscuros se notaba una expresión de descontento y ansiedad y parecían mirar al espacio como buscando un algo inasequible. El rostro con toda su hermosura y vehemencia era indeciblemente triste. Junto a esta cabeza, con la mejilla casi rozándola, había otra, de la misma persona, cuyo rostro, perfecto en su serenidad, era un verdadero estudio de calma y de paz. Ambos eran hermosos, pero mientras el uno producía en el observador un sentimiento de angustia y zozobra, el otro no dejaba nada que desear. El cuadro se interpretaba por sí mismo. Allí estaba, en gráfico diseño, la eterna historia del ser humano que aún no ha despertado al conocimiento de su verdadero yo. Está triste, angustiado,
deseando con vehemencia un algo que él mismo no puede definir. Sin darse cuenta de que su yo divino, el ser real, se encuentra tan estrechamente unido a él, esperando solo ser reconocido. Tarde o temprano debemos conocer a este ser real que somos nosotros y de cuya presencia tenemos que aprender a darnos cuenta en cada momento de nuestra vida. Ahora, si comenzáis a discutir y a negar la posibilidad de que haya dos personalidades, y os enredáis en una cantidad de perplejidades metafísicas, seréis como el hombre que pierde gran parte de su tiempo en averiguar si el vinagre o la miel podrán reemplazar el agua en una locomotora. Buscad el yo real y si no lo encontráis, ni siquiera lo vislumbráis, ni sentís una conmoción vitalizadora de su presencia, si no experimentas una calma inmensa, mientras vuestras penas se desvanecen como el humo y vuestras enfermedades desaparecen, como en primavera las plumas viejas de un ave, si todo esto no sucede, y cosas aún mejores, entonces podréis volver a las discusiones metafísicas, pero opino que nunca necesitaréis ya volver a ellas, porque habréis encontrado algo inmensamente mejor. Habréis encontrado la realidad, en vez de tanta discusión teórica respecto de ella. Os ayudará mucho el ejercicio de ver mentalmente el cuadro de que os acabo de hablar, con las dos personalidades tan bien representadas. La una, inquieta, triste, descontenta, angustiada, deseando con vehemencia algo que ella misma no puede definir, y la otra, perfecta en su serenidad, un estudio de calma y de paz. Y recordad que el yo divino, ese ser real, está muy cerca, muy cerca. La pequeña personalidad, comparada con el yo real, es como una ola en la superficie del océano. Se levanta, se afirma y enseguida busca otra vez su origen y se unifica con él. Algunos escritores llaman a esto perder su identidad, yo creo que es encontrarla. La ola no se pierde cuando se funde en el océano, ¿acaso no aparece otra vez?